¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Zona Cero desde la redacción de Contralínea. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy Sosimo Camacho. Vamos a comentar hoy dos temas. El primero de ellos tiene que ver con el despliegue anunciado el día de ayer por López Obrador de la Guardia Nacional. Se trata del mayor despliegue militar que se ha hecho en la historia del país desde la época de la Revolución. Bueno, es una manera que dice el presidente, necesaria para regresar la tranquilidad y la paz a las familias y sobre todo a las calles, a los pueblos, a las comunidades de nuestro país, a las ciudades también. Es un despliegue, como decíamos anteriormente, el más grande que se haya visto desde la época de la Revolución, porque es una nueva fuerza que, habría que señalarlo, fue aprobada de manera unánime. Prácticamente todas las fuerzas políticas, todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en crear esta nueva fuerza militar que viene a sumarse al Ejército Mexicano, a la Armada de México y a la Fuerza Aérea. Las tres fuerzas, digamos que, tradicionales del Estado mexicano, y que ahora se suma una nueva, a la que, bueno, pues se le ha querido señalar, se le ha querido decir que es una fuerza no de carácter militar, sino de carácter civil, cuando en realidad el 90% de sus integrantes son de origen militar, y claro que vestir a un militar de un policía no lo convierte de manera automática precisamente en un elemento civil. Entonces las cosas como son. Se trata de un nuevo cuerpo militar que va a tratar, según el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de regresar la paz y la tranquilidad a los hogares mexicanos. Hay dudas que han expresado las organizaciones sociales, sobre todo defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, pero hay preocupaciones que se vienen sumando. En primer lugar, la Guardia Nacional ahora tiene como principal tarea la contención de la migración en el país. Entonces, de proveer seguridad, de detener a los capos del narcotráfico, de proveer, digamos, de seguridad en las ciudades, resulta que la primera tarea que tiene la Guardia Nacional ahora es contener la migración que viene de América del Sur, de América Central, y que va con rumbo a Estados Unidos, atravesando nuestro país. Entonces, primero hay un cambio importante de enfoque, entonces, de la Guardia Nacional, y segundo, también la Guardia Nacional se va a desplegar en comunidades indígenas que tienen conflictos, precisamente porque están en disputa sus tierras, sus territorios, sus montes, sus aguas. La Guardia Nacional también se va a desplegar en comunidades que no quieren, por ejemplo, que se instale una minera, o que se haga una carretera, o que se construya una represa para generación eléctrica. Va a ser muy difícil esta situación, este despliegue militar que decíamos va a ser el más grande que ha ocurrido desde la época de la Revolución, y que se va a instalar incluso también en zonas como el ejército, como las zonas zapatistas, donde está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Para esta zona incluso se ha previsto el despliegue de dos coordinaciones, digamos, el despliegue de la Guardia Nacional a través de dos grandes coordinaciones en los que se incluye precisamente a los territorios zapatistas. Decíamos que es el despliegue más grande que ha tenido el país, porque van a ser 266 coordinaciones las que van a estar instaladas ya de manera definitiva el próximo año, con 110,000 elementos, con 110,000 efectivos. Lo que anunció Andrés Manuel López Obrador, este primer despliegue que inició el día de ayer, se está realizando con 50,000 efectivos, y que, como decíamos, el próximo año sumarán 110,000. Tenemos que señalar que en efecto es militar este despliegue, porque de las 266 coordinaciones, 216 estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, de la Secretaría de Estado, que administra y organiza tanto al Ejército Mexicano como a la Fuerza Aérea Mexicana. Y 34 más estarán a cargo de la Secretaría de Marina, es decir, la Secretaría de Estado que organiza y administra a la Armada de México. Y solamente 16 estarán a cargo de la Policía Federal, y mayoritariamente estas coordinaciones a cargo de la Policía Federal estarán en la Ciudad de México y el área conurbada. Veremos qué es lo que depara a la sociedad mexicana con este despliegue impresionante que habrá en el territorio mexicano, y que ha sido avalado prácticamente por todos los partidos políticos
por los políticos prácticamente de todo el espectro ideológico que hay en el sistema político electoral mexicano. Muy bien, continuamos aquí en Zona Cero desde la redacción de Contralínea. Nos acompaña el reportero Marcial Yangalí. Muchas gracias, Marcial, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Sosimo. Pues miren, Marcial también ha investigado una situación muy delicada que tiene que ver con las Afores. Como todos sabemos, hubo pues una reforma, pues sí, de corte neoliberal de las Afores, en las que se cambió por un sistema solidario, que era el que existía anteriormente, por uno individual, personalizado, y que dio origen precisamente a las Afores, a estas administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Y bueno, siempre se nos dijo en ese entonces que todo iba a estar muy bien, que no iba a haber ninguna crisis, que incluso iba a convenir a los trabajadores mexicanos cambiarse a este modelo, pero Marcial Yangalí encontró otras cosas, y no dicho por él, sino dicho por el propio titular de la CONSAR. ¿Qué fue lo que te dijo el titular de la CONSAR, Marcial, con respecto de las Afores en México? Abraham Vela me comentó en entrevista de que estamos frente a un tsunami pensionario. ¿A qué se refiere? A que las personas que van a empezar a recibir las pensiones, los de la generación Afore en el 2022, van a recibir apenas el 30% de su salario. Y bueno, esto trae algunas otras consecuencias. Por ejemplo, que las personas que no lleguen a cobrar el mínimo, el salario mínimo, pues el gobierno va a tener que poner de las arcas del gobierno para poder cubrir este monto mínimo. Digamos que son dos cosas, ¿no? En primer lugar, este sistema no resultó, digamos que benéfico para la gente, porque no va a poder garantizarle a las personas una pensión digna. Como bien comentas, te ha dicho que incluso que va a ser una pensión lacerante, ¿no? Entonces, eso por un lado, no va a alcanzar, a las personas no les va a alcanzar. Y por otro lado, el gobierno va a tener que erogar fuerte para que aquellas que ni siquiera con lo que tenían ahorrado alcanzaban el salario mínimo, entonces se le complete el salario mínimo, pero con recursos públicos. Así es. Bueno, y aquí la pregunta es ¿quién sale ganando, no? Y resulta que las empresas privadas, las bancas privadas que son dueñas de estas Afores, son las más beneficiadas. Hablemos, por ejemplo, del cobro de comisiones. El cobro de comisiones, lo dicen fácil, es el 1% o incluso menos del total del ahorro. Pero ¿qué ocurre? Que es el total del ahorro anual. Es decir, cada año te van a quitar 1%. Esto, a la larga, en un trayecto de 40 años, de 45 años aproximadamente, que es el promedio de vida en el que un trabajador está activo, eso termina siendo el 25% de tus ahorros. O sea, es una cifra que el presidente de la CONSAR no quiso asumir. Sin embargo, esto está siendo respaldado por académicos de la UNAM e incluso un especialista en la INEGI. Sí, claro, es que en realidad el gran problema aquí es de que se convirtió en un gran negocio para la banca privada, que son precisamente las que tienen las Afores. Es decir, lo que se privatizó con este nuevo sistema que hoy estamos ya padeciendo, y estamos a punto realmente de entrar en una gran crisis, como bien comentas, en 3 años, me parece, en 3 años. 3 años, que sea cuando se empiecen a cobrar bajo este sistema los nuevos jubilados. El gran problema aquí es que esta banca privada fue la que fue la principal beneficiaria de este sistema de las Afores, porque cada banca hizo su propia Afore. Así es. Entonces ahora ya con esta Afore cobran comisiones por administración, dicen, de los recursos. Y bueno, pues prácticamente pues aquí ganan lo que quieren. Dicen que la competencia entre ellas era la que iba a hacer bajar el cobro de comisiones, pero más bien fue una competencia hacia arriba. Es decir, hay un piso y sobre ese todas cobran por encima de él. Entonces, bueno, pues ha sido, como bien comentas, Marcial, un negocio redondo para las Afores. ¿Algo más que quieras destacar de la investigación que realizaste? Bueno, comentar simplemente de que hay un pequeño problema que está por debajo de todo esto, que es el desconocimiento. Gran parte de la población no sabe cuál es el monto total que se cobra por comisiones, por poner un ejemplo. No saben cuál va a ser el porcentaje del salario que van a recibir en algunos años. Así que esta sería como una invitación para que la población, de manera general, pueda checar los estados de cuenta, pueda informarse al respecto del desempeño de las Afores y en un futuro próximo exigir un mejor desempeño de la CONSAR para vigilar a estas Afores.
Y la verdad, digamos, el asunto de fondo sería cambiar este régimen individualizado de las Afores por otro que tenga un carácter solidario y que no siga siendo negocio precisamente de los bancos, porque los bancos nunca pierden. Los bancos entran a este tipo de negocios porque saben que llevan una utilidad, una jugosa utilidad prácticamente ganada. Entonces, ojalá los propios trabajadores en algún momento generen las condiciones para demandar el cambio de este sistema de ahorro para el retiro. Estoy de acuerdo, Sosimo. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche en Zona Cero desde la redacción de Contralínea. Hasta luego.